Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Schiller por darme la oportunidad de moderar una mesa con estos acompañantes. Siendo, como soy, una persona dedicada al mundo de la educación, primero desde San Patricio y ahora desde el grupo Inspire, y viendo modelos educativos que pretenden, ¿no?, y que han pretendido ser de éxito, tener la oportunidad ahora de compartir mesa con dos personas que han sido premios extraordinarios como los mejores docentes, César en el 2015, Tony en el 2021, y con Miguel Ángel Montoya, que actualmente dirige lo que a mí me hubiera gustado poder vivir en mis años anteriores dentro de un colegio, que es: vamos a investigar qué es lo que hacemos en educación, cómo, por qué, cuál es la tendencia. Pues es como el ramillete de mis aspiraciones vocacionales, todas juntas y puestas en una mesa. Entonces, ¿qué puedo decir? Ay, no me lo habían preguntado. Entonces, o sea, ellos han elegido a los ponentes, me han preguntado si podía dirigir la mesa y de repente me encuentro con que me han hecho este regalo. Por tanto, muchas gracias a Schiller. Esto no es una sorpresa, porque es verdad que hemos visto en Schiller, tanto desde San Patricio como desde Inspire, en los últimos años, un modelo educativo experiencial puesto al servicio de los alumnos, buscando los mismos objetivos que nosotros desde Enseñanzas Medias venimos identificando como necesarios, imprescindibles y que nos urgen. Y esa es una de las partes más importantes que me gustaría trasladar a la mesa redonda de hoy. Nos urge, en Enseñanzas Medias nos urge saber hacia dónde vamos, y si hay que cambiar cosas, nos urge que empecemos a cambiarlas con éxito. Entonces, los modelos educativos en los que ellos han trabajado y que han sido generadores de éxitos y reconocidos como tales, pues me parece que puede ser un buen punto de partida. Vamos a intentar, entre los cuatro, ofreceros cuáles son las claves para que, ante la situación que estamos viviendo, que sin duda es una situación excepcional, podemos considerarnos ya de mano como personas que estamos viviendo en un mundo donde la revolución, me gusta mucho que haya aparecido la palabra revolución en el título de esta jornada, porque creo que educativamente estamos en un momento revolucionario, pero será revolucionario para bien si somos capaces de identificar cuáles son las claves que lo hagan merecedor de que esto pase a la historia como un momento fructífero y no otra cosa. Es verdad que llevamos desde la mañana, desde que hemos empezado, escuchando ponencias muy potentes que nos han ido sugiriendo y dándonos ideas que hacen que todo lo que yo había preparado con mucho interés esté ya casi fuera de contexto y superado. Entonces va a ser una conversación mucho más ágil, viendo qué es lo que nosotros hemos sido capaces de comprender, de entender, y que la suma de todo haga que podamos aportar algo de valor. Os plantearía a los tres una pregunta, que sería que, después de la jornada que llevamos y de lo que sabéis, ¿cuál es realmente vuestra visión como educadores del futuro que se nos avecina ante el nuevo paradigma que tenemos? La aparición de la inteligencia artificial, como hemos visto, esto nos está cambiando el paso, pero más cosas nos están haciendo cambiar el paso. ¿Cuál es vuestra visión, en la cual incluyo vuestra preocupación? Y quizá podamos llegar, ojalá, no como Madonna, porque no me he sentido como Madonna, aunque lo he intentado desde que me he sentado aquí, lleguemos al final de la charla quizá con una visión tan esperanzadora como la que nos acaba de transmitir Johann Hari. Me encantaría. Tengo que reconoceros que no la tengo actualmente, que estoy preocupada, que me preocupa la rapidez con la que se nos van produciendo todos los acontecimientos, y por tanto me gustaría aportar luz y me gustaría que tuviéramos visión para poder acabar esta mesa con cierta esperanza. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es la visión desde la que cada uno quiere abordar el tema? Yo, si Libertad queréis, total. ya directamente, Venga, Tony Arias. desde mi experiencia como docente y en mi colegio, yo creo que lo que ha venido ahora mismo de la inteligencia artificial y la realidad virtual, que yo creo que es muy importante en educación, yo creo que estamos ante un momento fantástico. A mí las tecnologías me encantan, yo creo que mejoran mucho el aprendizaje, ayudan mucho al aprendizaje,
actualmente cuando estamos trabajando con gafas de realidad virtual y los niños, los alumnos, pueden acceder al conocimiento de una manera mucho más vivenciada, pueden ver cómo funcionan los órganos, pueden ver el sistema solar como si estuvieran viviéndolo. Eso es absolutamente fantástico. A mí me parece absolutamente maravilloso. Yo me quedo impresionado cuando cojo las gafas de realidad virtual y empiezo a ver, hay pocos, pero cada vez hay más software educativo y es realmente un aprendizaje maravilloso, es fantástico. Por tanto, yo soy un amante de las nuevas tecnologías, creo que hay que incorporarlas en su cierta medida y a mí lo único que me preocupa, que por otro lado sí que me da esperanza, es que yo creo que esta nueva revolución nos va a unir un poco más al ser humano. Fíjate lo que te digo. Porque el debate que se está generando es un debate moral y ético. O sea, no es un debate de si la tecnología es buena o mala. Es buena. Las gafas de realidad virtual o la inteligencia artificial, la ChatGPT, en manos de una persona es fantástica. Y un coche en manos de una persona que sepa utilizarlo, fantástico. En manos de una persona que no sepa utilizarlo, puede ser un peligro. Pero lo que estamos hablando es de la ética. De la ética, por un lado, que a mí me parece fundamental en educación y ha desaparecido, y creo que es un buen momento para incorporarla. La filosofía, que ha desaparecido, y creo que hay que incorporarla para unirnos más al ser humano. Y por otro lado, la falsificación de la creatividad humana. Me encanta la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad humana. Si utilizamos la inteligencia artificial para aprender, es maravilloso. Si la utilizamos como sustituto de algo que hemos hecho y que no hemos hecho, puede ser algo realmente preocupante, incluso en educación, y más todavía hablando de menores. Por tanto, tengo una visión muy esperanzadora porque creo que nos va a abrir un aprendizaje totalmente diferente, pero por otro lado, creo que lo que tenemos que volver a recuperar es ese aspecto humano de la moral, la ética, los valores y la filosofía dentro del aula. Totalmente de acuerdo, pero Miguel Ángel, por ejemplo, ¿ves tú que las tendencias educativas, los nuevos modelos educativos que estáis desde el instituto se están impulsando realmente en esa línea? ¿Qué ves? Bueno, es que, digo, está súper interesante lo que comenta. Bueno, yo vengo a agradecer la invitación, ¿no? Yo vengo del Tecnológico Monterrey, ¿no? De México, ¿no? Donde siempre en el ADN del TEC, ¿no? Como decimos nosotros, que sería un politécnico, ¿no? Para términos de Europa, siempre ha estado mucho la innovación educativa desde su origen, cuando todo el mundo tenía que tener una laptop hace no sé cuántos años, cuando utilizar la educación vía satélite, siempre en el TEC ha estado muy presente, seguramente por este ADN de ingenieros, emprendedores, gente muy echada para adelante de México, siempre ha estado presente. Yo coincido en parte que estas nuevas oportunidades con la tecnología abren pues nuevas maneras de aprender y de crecer. Es lo que nosotros en el TEC impulsamos un modelo de educación que le llamamos TEC 21, ¿no? Donde deshicimos y volvimos a hacer todos los programas académicos de licenciatura o de grado o de bachelor, como le quieran ustedes decir, y los modificamos por completo poniendo al centro un poco más al estudiante, poniendo al centro un poco más al profesor y utilizando todas las tecnologías. Eso ha funcionado bastante bien y da esperanza. El único asunto es, y aquí es el paso siguiente, ¿no? Como nos ha funcionado bien, y claro, la pandemia nos ayudó y también somos de los modelos académicos que más resilientes fueron ante la pandemia. Pero lo que nos preocupa, y también por eso es la creación del Instituto del Futuro de Educación del TEC, es que estamos en un ambiente privilegiado, ¿no? Estamos en un ambiente de chicos que vienen de buenos colegios, que vienen de padres educados en la mayor parte, ¿no? Que tuvieron que pasar unos estándares de admisión altos, que son los que tiene el instituto donde yo trabajo y la universidad. Y entonces con ellos se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Pero el Instituto del Futuro de Educación también ha nacido para entender cómo estos avances en el modelo educativo son para todos. Porque ¿qué nos va a servir una parte de la población que tenga oportunidad a entrar a estos esquemas educativos tan innovadores, ¿no? A que tomen ventaja, que tengamos mejores médicos, economistas, ingenieros utilizando estas tecnologías, ¿no? Si el resto no. Entonces es como que ese es el gran punto. Incluso si el debate es interesante desde Europa o desde España, donde hay más recursos, imagínense cómo es este debate en América Latina, donde hay menos recursos y donde la polarización es aún más extrema, ¿no? Claro. Quiero añadir algo. Bueno, yo es que habláis y cuando has hablado de la palabra esperanza, lo voy a unir, luego me recuerdas la palabra contexto también, porque sé que Vale. me voy a ir por las ramas. Vale. Lo voy a unir también a la palabra creatividad que ha dicho Toni. Claro, cuando hablaba Gamo esta mañana,
yo estaba analizando también desde el punto de vista humano y, si se puede, desde el punto de vista un poco de la máquina, ¿no? Y recuerdo una expresión que me la he apuntado, dice él, si no leemos, ¿no? Si no leemos vamos a llegar pronto a la demencia senil, pero echando leches. Y yo me imaginaba la inteligencia artificial throwing milks, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo habrá traducido a esta gente que no esté, ¿no? Esto lo uno también, a ver, a mí soy maestro, pero me gusta hacer cortometrajes, por ejemplo, ¿no? Y justo esta semana pasada, dije, a ver qué pasa, por curiosidad, a ver qué pasa. Ahora os explicaré el proceso en el que uno hace los cortos, ¿no? Digo, a ver qué pasa con el chat GPT, ¿no? Me gustaría un guión tal, a ver qué sale, ¿no? Para prueba porque ha de quedar claro, para mí es tan importante el final, es importante, pero digamos que es más importante el proceso, ¿no? O el placer que se siente construyendo. Yo quedo con un amigo y soltamos ideas y eso no nos lo va a robar nunca nada, ¿no? La tecnología. Entonces, hablábamos del tema de la creatividad que decíamos, ¿no? Obviamente es muy difícil que la inteligencia artificial llegue a este nivel de creatividad, que llegue al nivel de humor, ¿no? Eso que es algo tan humano, ¿no? Unido a la ironía, ¿no? Que es tremendamente difícil porque la ironía es la inteligencia unida a la unión, unida a conectar con otras cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que no nos encontramos en el punto de decir ¿va a sustituirnos o no, o es bueno o no? Yo creo que las herramientas que vienen han de ser muy bien recibidas siempre, ¿no? De hecho, ya provocaba reticencia, ¿no? Cuando entró la tecnología a las aulas, había gente que decía, ¿va a distraer esto a mucha gente? ¿No vamos a dónde vamos a llegar? ¿No? Entonces, claro, obviamente no tenemos, desde el punto de vista de la educación, considero que no tenemos que verlo nunca como un enemigo, que hay gente que puede verlo como un enemigo porque va a trastocar los pilares donde hay mucha gente asentada, ¿no? Y hemos de ver que también, desde el punto de vista del docente, primero, no somos los guardianes del conocimiento, digamos que somos los dadores de herramientas, ¿no? Y entre esas herramientas tiene que estar esta, que es tremendamente valiosa. Muy interesante y muy acertado, no somos los dadores del conocimiento, y además ha puntualizado, no recordado porque yo no lo había enfocado nunca así, Valerio, esta mañana, que quizá la parte más importante es que observáramos que no era la tecnología lo que había sido más innovador en la historia de la humanidad, sino que realmente los movimientos revolucionarios innovadores habían venido de la mano de las artes. Esto lo sabemos. Esto se ve en los modelos educativos de éxito. Esto lo estamos incorporando, esto lo sabemos, pero estamos dejando el papel de las humanidades que Tony demandaba. Ni la filosofía, ni la ética, ni las artes están teniendo en nuestros modelos educativos el lugar que sabemos que sería importante porque es el que ha hecho evolucionar a las sociedades. ¿Cómo podemos tener estos discursos tan permanentemente de que una cosa es lo que sabemos y otra es lo que hacemos? ¿Qué nos pasa? A ver, está claro que espiritualmente el ser humano como más se desarrolla es con la creatividad artística. Eso está claro. Y en España lo tenemos tan claro que llevamos con la flauta desde infantil de 3 años hasta que salimos de secundaria. Y curiosamente no hay ningún flautista español que sea de los mejores del mundo. Porque yo los he revisado, dije yo, hostia, tiene que haber 40 o 50. Ni uno. Y resulta que los he revisado y son todos extranjeros. Dicen, no hay ni un español. Y mira que tocamos flauta y destrozamos vidas de vecinos tocando la flauta. Entonces, claro, lo tenemos tan claro que en los colegios solo hay flautas. Yo no tengo pianos, no puedo permitirme comprar pianos, no puedo permitirme comprar baterías, no puedo permitirme comprar guitarras, no puedo permitirme tener un aula de teatro, que es fundamental, es absolutamente básico. El teatro en infantil y en primaria es absolutamente fundamental. No tengo dinero para comprar eso, no tengo dinero para comprar material de educación física y nos estamos perdiendo grandes pintores, grandes escritores, grandes flautistas no, pero grandes músicos en otro ámbito y grandes deportistas, sencillamente porque para que tú conozcas tus habilidades y tus cualidades tienes que experimentarlo. Si Mozart viviera en España y estuviera en un colegio público español, no sería Mozart. Entonces, tenemos que partir de ahí, tenemos que romper completamente el concepto que tenemos de educación y para ello no queda más remedio que volver a las humanidades. Aplicando las nuevas tecnologías, evidentemente, pero las humanidades, la filosofía, la ética, la pintura, la música, va a ser lo que nos salve emocionalmente, intelectualmente
y mentalmente. Si al final es eso lo que nos desarrolla, lo que nos hace felices. Totalmente la creatividad. Sí, nosotros lo que hemos visto, y bueno, esta discusión también en los Estados Unidos es muy común, de que en estas materias fijas de arte, de música, dentro de la carrera, independientemente que tú elijas ingeniería, medicina o negocios, ¿no? Tú siempre tienes que llevar y siempre hay una discusión muy grande. Nosotros lo que encontramos con el modelo educativo que hicimos es que permitimos que los estudiantes tomen distintos caminos que no forzosamente están dentro de los hilos del departamento académico, ¿no? Luego eliges química y pues solo química y no le van a quitar la química 18 porque, y yo soy economista y si no llevan macroeconomía 20, pues no saben, ¿verdad? Entonces, pues nosotros rompimos eso, nos costó trabajo, ¿no? La discusión con la facultad fue muy grande y lo que nos fuimos encontrando es que los estudiantes de cuestiones más técnicas sí que toman caminos más de humanidades también y les llama mucho la atención. Y con esto de la inteligencia artificial y el chat y todo aquello, lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos más personas de ética y de filosofía para discutir sobre cuáles son los límites y cómo lo vamos a utilizar, porque pensar que los estudiantes no lo utilizan, pensar de que no se pueden entregar tareas o no están entregando tareas o tesis completas hechas a través de esas herramientas es querer tapar el sol con un dedo. Lo que vamos a ser inteligentes en cómo promovemos, cómo los usamos, ¿no? Pero también cómo lo evaluamos y cómo rescatamos, ¿no? Estos dilemas éticos y cómo se los ponemos en la mesa a los estudiantes, ¿no? Ha sido toda una discusión. En el centro que yo trabajo, en el Instituto del Futuro de la Educación del TEC, la mayoría de los 50 investigadores vienen de la Escuela de Ingeniería, ¿no? Sí tenemos gente de educación, sí que tenemos gente de medicina o de negocios o de economía o de administración pública, y lo que cada vez nos damos más cuenta es que las investigaciones que ellos están realizando cada vez buscan en sus coautores de otras instituciones a profesores de humanidades. Porque es donde se están dando cuenta que hace falta, es donde se están dando cuenta que están las respuestas que no se han contestado, es donde se están dando cuenta que los principales journals académicos del mundo están buscando respuestas. Y es donde si tú revisas los calls de las buenas conferencias internacionales, es donde están los temas de las conferencias. Ahí están. Sí. Pero fíjate, ya en el año 2015, César explicaba cómo la base de la inclusión pasaba por el desarrollo de la creatividad en las aulas. Me gustaría preguntarte si 7 años después crees que hemos avanzado en la línea que ahora Miguel Ángel también apunta, de que estamos viendo que el camino está identificado. ¿Se está avanzando en ese camino? ¿Por qué no se está avanzando más rápido? Bueno, ya no solo de la creatividad. Yo recuerdo perfectamente que tuve una conversación contigo ya hace 7 u 8 años que te dije, es que es sentido común. Parece que te decía, digo, no debería ser tan sentido común, porque no lo hemos entendido. No, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, cuando se habla de innovación, mucha gente lo asocia directamente con la tecnología. Yo también soy friki de la tecnología, me encanta la tecnología, todos los avances que se producen. Pero sí es verdad que tenemos que pensar que precisamente uno de los fines de la tecnología es acercarnos a lo que somos, ¿no? En el buen sentido de la palabra humano, ¿no? que ha dicho también Tony. De hecho, para mí, cuando te nombro la palabra contexto, que se me ha ido, ahora regreso a esa palabra, hay un nuevo contexto. Y desde que nos conocimos tú y yo hace 8 años hasta ahora, hemos pasado todos los seres humanos por un punto de inflexión que tenemos que saber aprovechar para bien. Es decir, la pandemia hace 3 años, recuerdo perfectamente que muchísimos adultos lanzaban preguntas que para mí sí, eran absurdas, ¿no? ¿Con cuántas pueden pasar? ¿Con cuántas no pueden pasar? ¿No? Que aprueben tantas, que suspendan tantas, irán hacia adelante o no, ¿no? ¿Qué hacer con los niños? Y me parecían preguntas tan absurdas, sí, tan irreales, tan fuera de la realidad, porque de hecho lo que se intentaba era adaptar la vida al currículo, cuando obviamente tenemos que adaptar el currículo a la vida. No hay otro sentido que ese, ¿no? Y ahí decía yo, a lo mejor lo que tenemos que cambiar son las preguntas realmente, no buscar las mismas, diferentes respuestas con las mismas preguntas. Y claro, una pregunta que yo me hice, que ya lleva donde hablábamos también cuando nos conocimos, es ¿cuál es el fin de la educación? ¿No? Y ahí tiene que estar también la tecnología. ¿Cuál es el fin de la educación? Para mí es tremendamente simple, entre comillas, ¿no? Darles herramientas, lo he dicho antes, para que crezcan, punto. Para que sepan relacionarse con ellos mismos, con las personas con las que conviven y con el mundo en el que vivimos, porque obviamente todo lo que aprendamos en esta sesión también ha de ir para la mejora del individuo, nuestras relaciones con los demás y sobre todo nuestras relaciones con el planeta. Luego hablaremos, si quieres, de sostenibilidad, porque estamos en ese único ecosistema que todos tenemos que proteger.
Y relacionado con eso, ¿no creéis que estamos haciendo demasiadas concesiones, que el sistema está haciendo demasiadas concesiones a una línea que no va o que no es coherente y que no está alineada con lo que realmente perseguimos? Pregunto. Yo creo que vamos en el camino contrario, de hecho. Ah, gracias. Yo creo que el iceberg está ahí y seguimos yendo hacia ahí, en mi opinión. Yo creo que se necesita una revolución curricular, absolutamente. Y una revolución de lo que es el sistema educativo prácticamente en general. Estamos muy encorsetados. Yo cada vez que discuto y alguien me dice, sobre todo el de la administración, que tenemos un currículum abierto, bueno, yo me muero de risa con lo del currículum abierto. No podemos hacer prácticamente nada. Lo hablábamos hace poco con mi compañero, hablábamos hace poco que para introducir cualquier plan, cualquier proyecto, bueno, es prácticamente imposible. La administración te lo tira para atrás. Tú tienes que hacerlo por tu cuenta y sin que se enteren, o a sabiendas de que lo estás haciendo, pero que parezca que nadie sabe nada, ¿no? Porque si no, legislativamente no puedes llevarlo a cabo. Entonces, claro, cuando tú ves que hay cosas que funcionan y cuando ves que se pueden hacer proyectos interesantes, pero que la administración te lo bloquea, hombre, estamos hablando de todo lo contrario de lo que es un currículum flexible. Y luego, aparte, una de las cosas que yo comentaba con el compañero es que, como decía un poco César, lo importante de la escuela es que pueda captar las habilidades y las capacidades de todos y que todos tengan cabida. Si solo hay un modelo de éxito educativo, está claro que va a quedar mucha gente fuera. En mi época yo era un alumno pues, medianamente disruptivo, me despistaba enseguida con cualquier cosa, suspendía muchísimas asignaturas en lo que era COU. Cuando se estudiaba COU, que ahora sería como el segundo bachillerato, suspendí 6. Bueno, era mi forma de... Luego decía yo, ¿para qué voy a ocupar 8 meses trabajando a tope si en 2 lo puedo conseguir? Entonces luego lo sacaba en septiembre. Y bueno, yo era una persona que no tenía cabida. Era curiosa, a mí me suspendían educación física y yo jugaba en el Cádiz en primera división de fútbol. A mí me suspendían en música y yo tenía un grupo de música. A mí me suspendían en artística y yo ganaba varios premios de pintura. ¿Cómo puede ser que la escuela no vea esas cualidades? ¿Cómo puede ser que yo quede fuera de la escuela? Sin embargo, mi hermano, que era una persona mucho más analítica, mucho más memorística, pues sacaba todos sobresalientes y matrículas de honor. Es decir, que el modelo que había en aquella época era para un tipo de alumno, para un tipo de persona determinada. Y eso es lo que no puede ser, porque la escuela tiene que ser de todos. Y todos tienen que tener alguna posibilidad de éxito, porque si no, lo único que consigues es que se queden fuera del sistema educativo. Y para ello no queda más remedio que ajustar muchas metodologías, que ajustarlas al alumnado y que darles inmensas experiencias para que puedan desarrollarse. Mi padre, que era muy buen educador, decía, mal educando, buen educador. Tú fuiste un mal educando, has sido un buen educador. Hay tantos ejemplos de eso. Es tan evidente que la escuela de antes no favorecía eso, pero efectivamente, como muy bien ha dicho César, estamos en otro contexto. El contexto es otro, el contexto de ahora sí favorece otras cosas, pero han salido aquí 2 palabras que me han preocupado mucho y que me gustaría compartirlas, que es ¿qué pasa con las soluciones colectivas? Miguel Ángel, no sé si desde el Tecnológico de Monterrey las soluciones colectivas es un claim, porque realmente trabajáis. Ya, nosotros tuvimos la fortuna que el Consejo de la universidad, nosotros somos una universidad privada en México sin fines de lucro, por lo tanto nos rige un consejo, ¿no?, que está con muchos personas importantes del ámbito de la economía y de los negocios y de la ciencia en México. Ese es el consejo al cual respondemos y el cual nos da el mandato, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna que el consejo nos dio el mandato de cómo íbamos a modificar nuestros planes de estudio ante todos estos eventos, ¿no? Entonces nos da el mandato y los académicos del TEC de Monterrey, unos más, otros menos, son los que proponen que hagamos estos cambios. Nuestro modelo, el TEC 21, no es perfecto, por supuesto, necesita muchos ajustes, pero lo que nos estamos dando cuenta es que el desempeño de los alumnos entre estos currículos un poco más abiertos, no totalmente abiertos, sino un poco más abiertos, son más exitosos, o sea, y nos damos cuenta porque la cantidad de alumnos que estamos graduando exactamente en el momento que se deben de graduar ha crecido muchísimo. Y también ante el currículum abierto nos encontramos, y con un esfuerzo que hicimos, que tenemos mejores estudiantes. Tú le metes un muy buen input de estudiantes, tienes un programa de currículum abierto con mucho seguimiento muy cerca de la sociedad, con las empresas, con los gobiernos, con las ONGs, dentro de la educación, más tratando de tener la mayor experiencia global posible. Pues en la pandemia tuvimos que inventar que los profesores eran de aquí, los alumnos de allá, y pues todo por Zoom, por ahora de nuevo volviendo. Nos hemos dado cuenta que el éxito
éxito, al menos si mides éxito como la graduación y como la no baja, es que también otra tragedia que por aquí lo comentaban es eso, ¿no? Es que el estudiante hizo el esfuerzo, el papá hizo el esfuerzo, lo aceptaron, está utilizando un lugar que puede haber utilizado otro estudiante en educación de calidad y se dé de baja, ¿no? Decida no continuar. Es una pérdida no solo para sus padres y para él, sino es una pérdida social, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es que cumple más. Nos toca probar, y en el TEC somos muy buenos para eso, es cómo les va en la vida laboral o qué tan satisfechos se sienten, ¿no? Pero sí que ha habido mucho currículo abierto. Ahora, también muchas veces los más críticos y los que están más en contra del cambio de lo que sucede dentro de las aulas somos los propios profesores. Y muchas veces lo ligamos con la edad del profesor, no forzosamente, ¿no? Porque muchas veces es muy cómodo repetir lo que ya te sale bien, ¿no? Y además si los estudiantes o los papás te lo decían, y además el director o decano en turno te daba un premio, ¿no? Entonces, también hemos tenido que lidiar mucho de cómo organizar el currículum y qué profesores e investigadores quieren colaborar y quiénes no. Pero hay tantas preguntas ahí, repito, que es por eso que creamos un Instituto del Futuro de la Educación para analizar qué estamos haciendo y para también analizar qué están haciendo los demás y compartir las experiencias. E insisto de nuevo, y muy preocupados en que no nos quedemos en una élite de universidades, que está muy bien que lo analicemos y que lo hagamos mejor, de eso vivimos, pero que también podamos dar consejos o mostrar maneras en cómo se puede hacer mejor. La cantidad de universidades latinoamericanas y mexicanas, pequeñas, modestas, públicas y privadas, que vienen a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y a pedirnos que los aconsejemos o los guiemos en ese proceso es impresionante. Señal que en todos los niveles, hablando de América Latina, no lo digo que acá también, hay esa gran pregunta. Pero es un proceso difícil, es un proceso complicado, no es un proceso fácil. A más de un decano le salen las canas verdes o deja de ser decano. A más de un grupo de profesores no quiere volver a saber nada. Tienes que a veces hacer recambios, darte cuenta que profesores los tenías mal acomodados, etcétera. Y entre todo este celo, que los colegas académicos que hay aquí me van a entender, este celo de la educación por silos, ¿no? O sea, nunca comunicarte con los demás, solamente lo mío es importante. Yo creo que no es lo que ven los muchachos. Y además de los muchachos, no es lo que ven los egresados, que en mi universidad tienen mucho peso, ¿no? Los 350,000 egresados que hay de mi universidad tienen mucho peso en qué sucede dentro de la universidad. Porque ellos sí se dan cuenta qué aprendieron, qué no aprendieron y cómo debería de ser, ¿no? Entonces, en esa parte somos afortunados, insisto, con mucha mejora que puede tener nuestro modelo. Ha dicho Miguel Ángel la palabra éxito y luego los hilos que dices. Es absolutamente cierto. Es verdad que nosotros fuimos educados de una manera y eso tiende a replicarse, ¿no? Pero claro, matemáticas, inglés, como queramos llamarlo, no son productos envasados. De hecho, estamos aquí todo el día escuchando ponencias tremendamente interesantes y no tienen un nombre en concreto, ¿no? Un título porque hay que ponérselo, ¿no? Pero eso nos lleva... Entonces, cuando has nombrado también la palabra éxito, muchísima parte de la sociedad sigue asociando éxito con un número. Y también estoy aquí ahora mismo como maestro para defender que es mucho más. De hecho, mucha gente sigue pensando que éxito obviamente se asocia con un buen trabajo, tener una familia, una casa, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de un niño o de una niña, ¿no? Y éxito para muchísimas personas, y también pueden ser adultos, puede ser simplemente ir solo a por una barra de pan, ¿no? O sentirse acogido en un entorno social, o vamos a decir en un entorno escolar. Y esto me lleva a hablar sobre la convivencia, ¿no? Y me lleva una vez más a humanizar la educación, que es fundamental. Y esta llamada de atención que hemos vivido en este contexto debe llevarnos hacia eso, ¿no? De hecho, la convivencia, después de esto que sucedió, ahora en muchísimos centros es un punto complicado. Complicado porque pensemos algo, ¿no? Para nosotros como adultos, digamos, si sobre todo el peso de esta situación ha durado aproximadamente 2 años, para nosotros como adultos ha sido un tiempo difícil, pero para un niño de 4 años ha sido la mitad de su vida. O para un chaval en la adolescencia han sido 2 años en un momento crítico de su existencia en el cual se necesita la relación, se necesita sentirse escuchado. Entonces, es tan importante el tema de la convivencia. Claro, la pregunta es, ¿habremos aprendido algo de esto, ¿no? y podremos dar más peso a lo que realmente tiene peso? Por ejemplo, la resiliencia salvó miles de vidas. Y vuelvo otra vez al inicio del contexto, ¿no? La solidaridad salvó miles de vidas. Entonces, es importante, si no se le puede poner un número, no es tan importante, hay que tratarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda la razón, y ahora mismo otro término que me ha llamado la atención y que me parece que deberíamos rescatar y ponerlo como bandera, que ha sido el de las potencialidades sustraídas estos años que hemos vivido, pero no ya estos años.
¿qué ocurre si es que en el ejercicio de nuestra profesión los docentes estamos permitiendo que haya potencialidades sustraídas? ¿No deberíamos coger esto como un claim para que nos ilumine de hacia dónde hay que ir para que esto no ocurra? Porque esa es una responsabilidad social. Y lo uno con lo que decía Miguel Ángel, que para mí también es una preocupación cuando estamos trabajando en entornos muy privilegiados, con unos contextos magníficos, pero bueno, son contextos limitados, ¿no? Estos contextos tienen una responsabilidad social, que es la de que eso se irradie a los demás. Entonces, la pregunta vendría ahora. ¿Qué clave de los que estamos trabajando en contextos privilegiados, Schiller puede ser uno de ellos, toda vuestra experiencia, cada uno de los tres es un ejemplo de ellos, qué clave podríamos rescatar para aportar, para iluminar el por aquí? Ya. Fácil, ¿no? Claro, Respeto. me ha pasado el balón, ¿eh? Sin defensa, yo aquí con la portería. Soy el extranjero aquí. A ver, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Sí que sabemos que hay cosas que funcionan y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? En las cosas que funcionan bien. Está claro que el modelo educativo español es un modelo equivocado y además es un modelo fracasado y hasta que no se cambie no va a haber posibilidades de éxito, ¿no? Tú fíjate que uno de los países que más ha evolucionado en cuanto a las pruebas PISA, que tampoco es que sean la panacea, pero bueno, determinan en cierta medida cómo van avanzando los países, ¿no? Ha sido Canadá. Canadá decidió en un momento determinado pasar los currículos a los ayuntamientos para que lo trabajaran junto con los centros educativos, porque ellos sabían exactamente qué contexto socioeconómico tenían, qué contexto sociocultural tenían y, por tanto, debían ser los centros los que hiciesen su propio currículum dentro de un currículum nacional. Bueno, eso llevó a un éxito total y absoluto, donde Canadá pasó de un puesto 50 a un puesto 10 y ahora está en un puesto 8. Es decir, que sabemos que hay cosas que funcionan. ¿Y qué cosas funcionan? Que los maestros deben ser los que dirigen la educación. Es así. No puede ser ningún político, no puede ser ninguna persona que venga de iluminado, no puede ser una persona que hoy está en la Consejería de Agricultura, mañana está en la de Educación. No puede ser. Tenemos que ser nosotros porque somos los expertos. Y por tanto somos nosotros los que tenemos que hacer un currículum y diseñar un currículum ajustado a las características de cada uno de nuestros alumnos. Como decía César, o como decía Miguel Ángel, en un contexto donde hay un cierto nivel socioeconómico elevado, pues hay unas características que funcionan, que no funcionan en el mío. Con el 60% de alumno inmigrante, 16 nacionalidades distintas, 100 alumnos con necesidades educativas especiales, 7 alumnos autistas. Es imposible que tu realidad funcione en la mía. Entonces, nosotros somos los encargados, deberíamos ser los encargados de diseñar todo ese programa, todo ese proyecto, de una manera totalmente libre para poder hacer que nuestros alumnos puedan aprender lo que tienen que aprender. Yo no puedo llevar un currículum nacional con alumnos que me acaban de llegar del extranjero con desconocimiento del idioma, por ejemplo. O no puedo llevar un currículum donde las vellosidades intestinales se den en inglés en cuarto o en tercero exactamente, porque las vellosidades intestinales en inglés a mis alumnos no les sirven para absolutamente nada. Pero a lo mejor la resiliencia, la resistencia a la frustración sí que les sirve. Por tanto, yo creo que el éxito se basa en romper con lo que hay actualmente y que nos sentemos ya de una vez para un pacto nacional de educación donde seamos los docentes, personas expertas en educación, elegidas por el Ministerio, para que hagan un programa real, para que hagan un proyecto real curricular que se ajuste no al año 2022, sino al año donde van a ser nuestros alumnos ciudadanos del futuro. Es decir, hay que anticiparse al año 2050. De acuerdo, pero ya tanto César como tú habéis sido profesores de éxito en este contexto, que no es el bueno, y con un sistema que está fracasado. Y habéis conseguido éxito. Yo os voy a... perdón. Sí, no. Claro, me acordaba, conforme hablabas, de una anécdota que viví hace un año. Estuve hablando con 50 o 60 chicos y chicas de 3 centros de internamiento para menores infractores de Andalucía, ¿no? Chicos y chicas que están encerrados, ¿no? Que han tenido un pasado difícil. Y claro, yo recuerdo que les preguntaba, ¿no? sobre su infancia. Decía, a ver, tú, decidme alguna anécdota que recordéis bonita de la infancia, ¿no? Entonces se quedan pensando, una de ellas levanta la mano y dice, pues yo lo único que me acuerdo bonito es una vez que fuimos a las ferias y el señor de la noria me abrió la puerta y dijo, pasa bonita, ¿no? Digo, y en la escuela, entonces uno de ellos dijo, pues yo lo único que me acuerdo es que mi madre no tenía estudios y no podía ayudarme cuando tenía que hacer la tarea, ¿no? Entonces hicimos un retrato robot del maestro o la maestra que les habría gustado tener.
y hablaban todos, recalcaban el a todos, ¿no? Decían que escuchara a todos, ¿no? que invitara a participar a todos, ¿no? Que entendiera que hay momentos en los que uno hace algo por algo, ¿no? Muy, muy curioso. La semana siguiente me llamaron del Parlamento de Andalucía, igual que habían llamado muchas otras personas, porque estaban haciendo algo sobre el Pacto de Educación, en concreto en esta comunidad autónoma. Y dicen, pues te hemos llamado a ti, hemos llamado a otras, hemos llamado a estudiantes que han sacado buena nota, y automáticamente me acordé de la conversación que había tenido una semana atrás, ¿no? Y claro, le dije, digo, lo haces como una voluntad, pero no puedes olvidar a aquellas personas que han sufrido tanto, que ahora están donde están, porque no tuvieron la oportunidad de expresar ciertas cosas, ¿no? Entonces, la escucha, siempre tenemos que defender la escucha, la participación, ya no siquiera la participación en el futuro, la participación ahora, para que se sientan parte de esto, ¿no? La participación de las familias, que sientan que el centro es suyo realmente también, ¿no? Porque ya sabemos que las discrepancias empiezan a salir y los roces y los choques empiezan a salir cuando levantamos muros entre familia y escuela también, ¿no? Por eso es muy importante que todo el mundo se sienta escuchado y se sienta partícipe de un proyecto, ¿no? Yo creo que, y como lo han comentado aquí, el centro es el profesor de calidad. O sea, no se puede entender que en familias educadas, al menos en América Latina sucede, si el hijo dice que quiere ser docente, se desmaya el papá, la mamá, y si le hablan a los abuelos también se desmayan, ¿no? No quiere ser ingeniero, ¿no? O no quiere ser médico, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el talento? Y insisto, yo lo comento desde la óptica universitaria, donde todos no forzosamente somos docentes, sino que estudiamos nuestro doctorado en el área que impartimos e investigamos. Otra cosa bien importante es no dejar fuera a los demás tratándolos de incluir, ¿no? Acá en mi institución, como en muchas otras, hemos empezado a crear al estilo americano un endowment, ¿no? Donde usamos una parte de ese endowment para la investigación, pero otra parte de ese endowment es para garantizar becas del 100%, incluyendo becas de sostenimiento para muchachos talentosos que entren a estudiar con nosotros. Y además nos hemos dado cuenta que donde los debemos acompañar no tanto es en los estudios, porque son muy talentosos, los debes acompañar en la integración social, porque pueden empezar a sufrir bastante, y los debes acompañar mucho al final en cómo busquen qué es lo que quieren después, ¿no? Entonces, en ese esquema estamos. Por otro lado, nosotros, el TEC de Monterrey hace muchos años tuvo que crear su propia, nosotros en México hicimos preparatorias, era el high school, ¿no? Entonces, porque nos dimos cuenta que en algunos lugares las preparatorias no nos entregaban los estudiantes de la calidad que necesitábamos para ser aceptados. Al final lo que ha terminado es que tenemos una gran preparatoria, una de las mejores de México y quizás de América Latina, y además con 30,000 estudiantes. O sea, es una preparatoria nacional y gratis. Pues claro que no tenemos para todos, entonces creamos en paralelo, ya hace 15 años, una preparatoria virtual casi gratuita, ¿no? Donde entregamos casi el mismo, pero de otra manera, y ha sido un éxito sobre todo con personas adultas, ¿no? Que sí que estudian su primaria, su secundaria, ¿no? Estudian hasta los 15 años, pero les hacía falta esta educación entre los 16 y los 18. Y ha sido un éxito, han ganado premios y además ahí todos los profesores hemos tratado de ayudar como hemos podido. Entonces yo creo que son dos cosas. Uno, el centro es el docente investigador con algo de guía y con metas y todo, pues tampoco se nos podemos salir tanto. Y otro es tratar de también estar ofreciendo lo que estamos haciendo de alguna otra manera. E insisto, todavía no hay resultados tangibles porque el Instituto del Futuro de la Educación, donde yo estoy, pues está cumpliendo año y medio de vida, ¿no? Pero sí que uno de nuestros grandes objetivos es poder proponer soluciones, también soluciones de negocio. Creemos que no hemos hablado del EdTech, ¿no? O sea, con la tecnología y la educación puede haber cosas súper interesantes que hagan avanzar, que nos ayuden con este asunto de las copias, que nos ayuden, el otro día un artículo súper interesante con el bullying, etcétera. Y por otro lado, cómo podemos proponer o ayudar con con propuestas de políticas públicas, ya que los políticos y la ciudadanía tomen sus propias decisiones para mejorar esto. Pero claro, en algún lugar tenemos que empezar, ¿no? En algún lugar tenemos que empezar y, bueno, yo creo que hemos apuntado algunas cosas ya interesantes de por dónde empezar. Y has tocado otro tema con el que estoy totalmente de acuerdo, que es por donde hay que empezar, que es por la vocación docente. Fijaros, en enseñanzas medias siempre los de infantil han sido los que han ido como un tiro. Las propuestas más innovadoras eran las de infantil. Primaria costaba un poco más, en secundaria se empezaba a perder y cuando llegaban a la universidad... afortunadamente estamos en un contexto en donde estamos reivindicando desde ya un contexto innovador, que es el de la universidad, en este caso de esta universidad, por tanto es una realidad, empezar a exigir hacia abajo, a pedir hacia abajo, que esas propuestas innovadoras empiecen a tener un desarrollo mayor para que los alumnos estén contextualizados todo el tiempo y no tengan esos gaps entre etapas. ¿Qué creéis vosotros que desde la universidad, en el caso de que hubiéramos conseguido desde enseñanzas medias,
poner a los alumnos en el camino de desarrollo de la creatividad, en el desarrollo del buen entendimiento de la tecnología al servicio de la educación y del ser humano y de la humanización del hombre ético que se necesita en el siglo XXI. ¿Qué podemos pedir a la universidad que incorpore, que mantenga para que sus procesos continúen siendo creativos, que aporten valor y que estén enfocados hacia crear una sociedad mejor? El tema de la vocación es un tema complejo porque va vinculado a conseguir un puesto de trabajo que te dé para vivir. Ya, lo que pasa es que eso es un riesgo, ¿eh? Es Pero un ahí no es riesgo, un riesgo enorme. es un riesgo. Como se enfoque la educación Sí. solamente a la empleabilidad, yo creo que entramos, En una fase, en mi sí. opinión, desbarramos. Pero si te fijas, si con las charlas que tengo con adolescentes, y imagino que a César le pasará un poco lo mismo, ellos cada vez ven más esa relación. Sí. Quizá en nuestra época éramos un poco más ilusos o un poco más utópicos y luchábamos por nuestros sueños. Y decíamos, bueno, a mí me gusta hacer esto y sé que hay un montón de dificultades, pero lo voy a intentar. Yo hoy por hoy, cuando charlo con adolescentes, veo que ellos lo tienen muy claro y muy marcado desde el punto de vista funcional. Es decir, no me voy a meter, incluso algunos te lo dicen, no me voy a meter a estudiar una carrera de filología porque acabaré sirviendo hamburguesas en una hamburguesería. Y lo dicen y tienen esa percepción. Lo grave es que tienen esa percepción antes de empezar a luchar. Y eso sí que me parece dramático. Y sí que me parece que es un punto donde debemos de empezar a trabajar, que es lo que volvemos a hablar, las humanidades, los valores, las emociones, etcétera. Y luego, aparte, con el tema de la vocación, yo ahí tengo pues, mis pensamientos particulares. Yo nunca tuve vocación de ser maestro. Inicialmente yo quería ser, bueno, relativamente, te puedo decir que yo quería ser piloto de avión, quería ser policía, quería ser bombero, luego quería ser futbolista, después quería ser broker. Yo quería ser muchas cosas, porque a los 18 años quieres ser muchas cosas. Y uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que a los 18 años tienes que decir lo que vas a hacer para el resto de tu vida. O sea, para los 40 años que te quedan. Eso es un error garrafal. No podemos seguir teniendo la estructura de esta es la carrera. Y no podemos seguir cometiendo el error de que, bueno, saltas a los 18 años y saltas al vacío y cuando te das cuenta, como dice el chiste, ya estás en la jubilación y has sido infeliz toda tu vida. Ese modelo hay que cambiarlo. Quizá deberíamos de plantearnos todos el que haya un año donde yo pueda aprobar asignaturas de una carrera, de otra carrera, de otra más, efectivamente, y que yo pueda durante ese año experimentar y saber si lo que hay me gusta o no me gusta. Yo empecé empresariales porque yo quería ser broker. Yo quería ser broker y empecé empresariales. Y cuando me vi en económicas, cuando me vi allí sentado, yo con lo que veía que me estaban dando los profesores, me veía en una mercería apuntando el debe y el haber. Y yo no quería eso, yo quería ser broker, pero veía que lo que me estaban dando era ser un contable. Entonces, destrozaron completamente la vocación que yo tenía. Después, posteriormente, empecé a estudiar magisterio porque todo el mundo me decía que se te dan muy bien los niños, todos los niños te van detrás, es que lo haces muy bien con los críos, tal. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y la primera semana que comprendí el impacto que la educación puede tener en un menor y en la sociedad, me enamoré. Y la vocación me vino a posteriori. Sí que es verdad que yo de pequeño tenía cierta vocación de mal maestro, porque como me castigaban mucho, yo compraba, le decía a mi madre que me comprara tizas y borrador y una pizarra y yo apuntaba a todos los alumnos y les ponía cruces, como si se portaran mal, en venganza. Pero en realidad eso no era vocación, eso era resentimiento. Entonces la vocación me vino a posteriori. Pero es cierto que tengo vocación de muchas más cosas. Y por eso digo que la vocación sí que está muy bien, es fundamental, porque al final es lo que te va a salvar de este mundo cruel que tenemos, porque todos los que amamos la educación tenemos más problemas en contra que cosas a favor. La administración es un problema, los padres son un problema, a veces los alumnos son un problema, la administración es brutal, la burocracia es brutal, pocas veces te agradecen las cosas, socialmente no está reconocido, es decir, que como no tengas vocación, te conviertes en un burócrata de la educación, te sientas, página 15, ejercicio 1, 2, 3 y 4. Y a cobrar a fin de mes. Pero la vocación es fundamental porque te va a salvar de eso. Y yo a todos los adolescentes les digo, es que tenéis que luchar. Ya sé que parece que ahí está el fracaso. Y es verdad, parece que ahí está el fracaso. Pero hay que seguir luchando por ello. Porque la vocación es lo que al final te da la llama para seguir evolucionando. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablamos de vocación y claro, se asocia muchísimo con el trabajo del docente, en concreto también. Sobre todo, los docentes, verdad que tenemos que tener vocación sí o sí, ¿no? Y yo tampoco tenía vocación. Yo siempre pensaba que soy de madurez tardía, ¿no? Yo no tenía muy claro lo que quería ser, ¿no? Y apareces ahí, casi por puntos que se unen, apareces ahí. Bueno, entonces, eso. Yo creo que cuando hablamos de vocación,
en todas las profesiones, obviamente, pero en esta en concreto la palabra actitud puede sustituirla perfectamente, ¿no? Porque a veces la vocación se diluye. Es irrenunciable. Entonces yo creo que la actitud sí que es irrenunciable, ¿no? Y cuando hablamos de lo que se pide en las empresas, obviamente entiendo que los que estamos aquí defendemos que no estamos aquí para educar seres empleables, ¿no? Son seres íntegros, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y cuando hablamos de que hay que cambiar cosas en el sistema, a mí me hace gracia porque la gente dice, es que claro, hay que pensar también en los trabajos que van a tener. No sabemos ya los trabajos que van a tener, pero si analizamos qué se pide en muchísimas empresas, se pide gente creativa, se pide gente que domine algún otro idioma, se pide gente que sepa, bueno, que tenga empatía, que sepa resolver problemas. ¿Vale? Pues basemos en eso para cambiar la educación hacia eso también, ¿no? Da igual el trabajo, porque da igual que hables de trabajo que de vida. Eso se necesita en ambos ámbitos. Sobre todo para cambiar el perfil del profesor. Es difícil enseñar empatía a quien no la tiene, es difícil enseñar proactividad a quien no la tiene, es difícil enseñar las habilidades que se presumen que tienen que tener los alumnos. Y tú no las tienes. Y si tú no las tienes, a veces se pone a personas a desempeñar una labor que es un imposible para ellos. Y sí, 5 segundos. Y en este punto sí que me gustaría matizar una cosa. Odio muchísimo a aquellos docentes que utilizan la palabra vocación para decir que no tienen profesionalidad. Bien. Lo odio Bien. profundamente, porque una cosa es una cosa y otra cosa Denuncia es otra cosa. importante. Sí, de la porque- misma forma que yo también diría que deberíamos de ser más exigentes en cuanto a que la ley, no siendo buena y no seré yo quien la defienda, es mucho más abierta que lo que hemos tenido y a un buen profesional le permite hacer casi todo. Más cosas, Por sí. tanto, no tenemos una ley óptima, ¿vale? Pero que es una ley que nos permite, bueno, que a las pruebas me remito, os ha permitido ser el mejor profesor del año 2015 y el mejor profesor del año 2021, y la ley era la misma. Quiero Sí, decir, sí. eran distintas leyes, como siempre, claro, cuando cambias de y año. pasado otra ley. mañana, o sea, Claro. o sea, Pero no ha Diana. sido un obit, no ha sido una cortapisa para vosotros para Sí. convertiros en maestros reconocibles. Correcto, sí, pero es fundamental que en educación, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos una formación patética, empezando desde la universidad. La universidad, en cuanto a magisterio me refiero, y luego en cuanto a secundaria, a la formación didáctica, que también es bastante deficiente. Pero en magisterio en particular tenemos una formación ya desde la universidad absolutamente anticuada y absolutamente descontrolada. No es una formación para la sociedad de hoy. Por eso yo abogo, como en esta universidad, la formación permanente, porque para el profesorado la formación permanente es fundamental. Sin ello estás muerto. A mí lo que me gustaría agregar, y aquí ha salido, quizás no con ese nombre, y más con el cambio de la pirámide poblacional, lo que debe estar más preocupados es por la educación para toda la vida, por el lifelong learning, ¿no? O sea, yo creo que estamos discutiendo, y es importante, sobre la educación primaria, secundaria, el high school, la carrera y quizás la maestría, pero no estamos hablando sobre cuál es el proceso de educación durante el resto de la vida, ¿no? Y además con lo que estamos viendo que cada vez se vive más y con lo que estamos viendo que seguramente cada vez vamos a tener que trabajar más años, ¿no? Entonces hay una gran discusión ahí abierta y hay un gran océano de oportunidades que no hemos sabido atajarlas bien y que sí que le están atajando a veces instituciones que no deberían de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, con el asunto de las habilidades, y saqué mi acordeón, decimos en México, chuleta, me enseñé, que se dice aquí en España, ¿no? Ese chat GPT antiguo. Sí, del muy viejo, porque además es poco sostenible. Entonces, aquí, mire, cuando nosotros pusimos lo del modelo TEC 21, sabíamos que los estudiantes iban a graduar en el 2023. Entonces pedimos un estudio de cuáles iban a ser las habilidades que iban a pedir en el 2023. Esto hecho en el 2018, ¿no? Y ahí van, ¿no? Son alfabetización digital, creatividad, adaptabilidad, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación e inteligencia emocional. Eso es lo que pensamos que nuestros estudiantes deben de ser hábiles, ¿no? Muy buena. Y por rematar, yo hablaría de lo que llamábamos cuando estudiábamos madurez. Teníamos que dotar a los alumnos de madurez. Este alumno no tiene suficiente madurez. Y yo me preguntaba que si todos entendíamos lo mismo por la palabra madurez. Investigando aquello, resulta que lo que más me convenció es que se entiende por madurez la capacidad de prever lo que va a ocurrir. ¿Realmente educamos a nuestros alumnos en la capacidad de prever lo que va a ocurrir? Y voy más allá. ¿Estamos siendo realmente maduros como sociedad educadora, haciendo previsión de lo que va a ocurrir cuando incorporemos
la inteligencia artificial y la realidad virtual del todo. A lo mejor nos falta un poquito de madurez a nosotros mismos, que la tenemos que enseñar. A ver, a mí esto me parece igual que cuando nosotros estamos educando a los menores para la sostenibilidad. Me parece igual. Porque luego hacemos las fiestas del pueblo y hay mierda espesa por todas partes. Esto es así. O voy a la playa y el guarro de turno de al lado, con las colillas así, pero luego va a clase y dice, sostenibilidad, es decir, estoy cargando sobre menores de 3 años la responsabilidad de la mierda de mundo que yo le estoy dejando. O sea, es una falta total y absoluta de desvergüenza. O sea, es así. Y en este caso me parece 3/4 de lo mismo. Nosotros es verdad que las herramientas tecnológicas son muy, muy buenas. La inteligencia artificial es magnífica, te facilita mucho trabajo. A veces, como dice César, puedes utilizar un guión para hacer un vídeo y luego entra la parte tuya de irle mando, pero sí que te ahorra cierto tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros también lo utilizamos de mala forma. Entonces, cuando nosotros también engañamos, luego no le podemos pedir al alumno que haga lo contrario. Yo he advertido a ciertos profesores que antes de entrar a ciertos sitios llamen a la puerta. Porque si tú no llamas a la puerta, ¿por qué lo tiene que hacer él? Hay que hacer revisión ahí, Es así. sin duda hay que hacer revisión. Y si yo tengo un trabajo que le pido a un alumno y el trabajo me lo entrega y es un plagio total, que lo ha hecho con inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa no es el trabajo en sí, es su ética, es su moral. Y yo lo digo muchas veces y sé que esto es duro, pero los profesores, por desgracia, tenemos que tener una ética superior, tenemos que tener una cultura superior, porque si no, nosotros no podemos formar al resto de las personas. Si yo tengo una mala actitud en la vida, si yo tengo un mal comportamiento en la vida, o yo utilizo las herramientas también para mi beneficio propio de manera irregular, yo luego no le puedo pedir a un menor que lo haga bien. Por tanto, cuando yo me enfrento a que un alumno me ha entregado un trabajo copiado, me da igual que sea con una chuleta, me da igual que sea con inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa es su ética y su moral, y es lo que yo quiero educar. Porque a partir de que yo eduque esa base, el resto está hecho. Cuando llega a la universidad no lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque su moral y su ética y sus valores se lo van a impedir. En resumen, tenemos una reflexión conjunta como sociedad educadora, seria, revolucionaria, si somos capaces de hacerla, pero necesitamos gente valiente, gente como vosotros, gente... Luego van a venir los disruptores. Necesitamos disrupción, yo creo que sí. Y en ello estamos. Vamos a dar paso a las preguntas, que seguro que el tema suscita interés. No. Vale, primero daros las gracias por venir a una universidad americana, aunque estemos hablando en castellano. Habéis comentado todo sobre el lifelong learning. Hasta la UNESCO tiene un departamento de tal que no se está haciendo nada. Y para el futuro, esa sí es la punta de la lanza. Es que todos estemos educándonos y formándonos continuamente, porque las cosas van a estar cambiando continuamente. Vamos a estar cambiando de por vida. Hasta en sostenibilidad, que soy creo que está más de sostenibilidad aquí, es un continuo. Y todos vamos a tener que aprender a usar tecnologías el día de mañana, nos guste o no. Aunque nos quejemos luego que vamos al banco y luego que nos atiendan, pero eso va a ser una imposibilidad, porque los modelos de negocio, como estamos también aprendiendo en sostenibilidad, están cambiando continuamente. Entonces os quería agradecer que por lo menos los comentarais y que lo tenéis en perspectiva para el futuro, pero también para los que somos ya veteranos de la vida. Porque yo vengo veterano de la vida a la universidad, pues con una experiencia ya laboral, pero me estoy reciclando. Y la considero y agradezco, y si se puede hablar de ello en el futuro, en lo que es el reciclaje o el subciclaje, o sea, que subamos de nivel de no estar solo currando en la fábrica, porque a lo mejor el cuerpo ya no vale. Y tenemos que estar ágiles aquí y reciclarnos para todavía estar involucrados en esta sociedad. Y bueno, gracias siempre El upskilling. formadores y que nos podáis motivar a los que estamos todavía aprendiendo. El upskilling y el Fíjate, reskilling. una de las cosas que a mí más me preocupa, porque la parte humana a mí en la educación me parece fundamental, porque creo que es la base de todo, ¿no? Lo que hemos hablado, los valores, la ética, yo creo que es la base, porque a partir de una base que tenga una buena estructura, puedo construir lo demás. A mí me da igual que un alumno sepa multiplicar en tercero o en sexto, porque más tarde o más temprano va a aprender. Y que lea mejor en tercero que en sexto, más tarde o más temprano va a aprender. Pero el comportamiento, la empatía,
la resistencia a la frustración, o se emprende de pequeño o no se aprende. Es así. Y yo una de las cosas que más trabajo en mi aula es el amor por el aprendizaje. Amar aprender. Pues yo disfruto. Yo hoy por hoy utilizo ChatGPT para aprender un montón de cosas. Yo le escribo cosas de filosofía, cosas de ética, cosas de educación, cosas de ciencia. Y me encanta porque me da un primer impacto de conocimientos que no tengo, y eso lo adoro, me encanta. Me encanta, por eso me encantan las nuevas tecnologías. Y eso es lo que intento inculcar en mis alumnos. Que no se preocupen tanto de aprender esto en un tiempo determinado, sino que amen aprender a su ritmo, cada uno a su ritmo y constantemente a lo largo de toda la vida. Hemos convertido, yo decía en muchas ponencias, yo digo que hemos convertido la educación en algo donde el niño tiene que pintar la Capilla Sixtina, pero antes de que toque la sirena del recreo. Y ese es nuestro gran problema. Y lo importante es que pinte la Capilla Sixtina. Me da igual que empiece hoy y acabe dentro de 3 meses. Pero que ame lo que esté haciendo. Porque si lo ama, como dices tú, se reciclará y cuando lo necesite seguirá aprendiendo. ¿Puedo agregar algo? Yo creo que esa es la clave, ¿no? El asunto es que tenga la competencia de aprender, o el amor, o como se quiera llamar. Pero si vieran cuando estábamos cambiando todo esto, muchas veces los principales enemigos a que en lugar de aprender tuvieran la competencia, en lugar de memorizar, tuvieran la competencia de aprender, eran los mismos profesores. Y muchos de los más reconocidos, y muchos de los más queridos, incluso profesores de uno mismo, ¿no? O sea, hay esta gran discusión sobre, sí, está muy bien todo lo nuevo, pero a mí que la tabla general de elementos se la sepa de memoria, pero rapidito, y los verbos imperfectos o lo que corresponda, ¿no? Entonces, muchas veces ahí está, ¿no? Y por otro lado, también, y a lo mejor un poco con el lado de la risa, también lo de lifelong learning es súper interesante para los que estamos del lado de la educación, porque se nos van a acabar los alumnos a cómo ven la pirámide poblacional. En México el crecimiento de venta de pañales, ¿cómo se llaman ustedes? De bebés, crece un 4%, la venta de pañales de adultos un 28%. O sea, ¿por dónde van los tiros, verdad? Muy buen dato. Sí. Muy buen dato. Quería responderte en 10 segundos, porque hablamos del lifelong learning. Claro, yo es que soy un poco ingenuo, ¿no? Entonces sí que pienso que esto debe estar implícito en cada docente, más allá de que te den créditos o no por acudir a una formación, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ser dentro de cada uno que sepa que siempre tiene más y siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere saber más, y yo creo que lo hemos nombrado también aquí esta tarde. Yo creo que no se puede exigir algo que tú no des, ¿no? Entonces, si tú quieres estimular esa curiosidad, tienes que ser una persona curiosa por naturaleza, ¿no? Robert Spanmann, un filósofo alemán, decía: deberíamos institucionalizar la ingenuidad, ¿no? Para que todo el mundo fuera haciéndose preguntas, ¿no? Si tú no eres creativo es muy difícil hacer que sean creativos. Si tú no respetas el medio ambiente y participas, ¿no? Y te muestras activo por mejorar el lugar donde vives, es muy difícil que contagies eso, ¿no? Por eso obviamente por eso es tan complejo, ¿no? Esta profesión, más allá de la curiosidad que voy a tener por aprender una cosa u otra, es que tienes que atender a tantos focos que a veces nos ocurre eso, ¿no? Como docentes te centras como si cogieras un catalejo y miras así y focalizas ahí, cuando todo lo de fuera es mucho más rico que lo que estás mirando. ¿Alguna pregunta más? Yo quería daros las gracias por la sinceridad y la viveza y desde vuestra posición, ¿no? Como habéis compartido, y comentar 2 cosas, ¿no? Que creo que en este caso ha dicho Tony, y es una, tú decías, a mí hablando de la vocación, ¿no? A mí me encantaban muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que a mí la preocupación ahora mismo es que los chavales, cuando tienen que decidir, no les gusta ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Para que realmente no tengan un sueño, no tengan una inspiración, no tengan... ¿Qué quieres hacer? No sé. ¿Qué te gusta? No sé. O sea, no sé. Es un poco una reflexión, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Y luego quería preguntaros, decías también, la educación tenía que estar, y las decisiones sobre educación tenían que estar en manos de los profesionales de la educación. Entonces, ¿dónde tenemos que firmar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que unirnos para conseguir esto que lo llevamos diciendo años y años y años? Que yo hice magisterio hace 35 años y luego filología inglesa, sería al final como César, ¿no? Pero si sabemos esto y lo sabemos todos y desde muchos sitios, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para podernos juntar y convencer a quien haya que convencer de
¿no? Y no tiene sentido seguir en esta línea. No sé cómo... El problema es político. Yo lo Sí, siento, ya. pero es así. Es político porque los dos partidos mayoritarios del país quieren apuntarse el tanto de su propia educación. Es que el 99% del currículum es idéntico. El 99% del currículum de uno a otro es idéntico. Sencillamente tú derogas un trocito de una ley para volver a hacer la tuya. Y eso es un error político. Es un error político porque luego repercute en la sociedad. Y la política lo que tiene que hacer es que mejore la sociedad. Por tanto, se necesita un pacto por la educación, un pacto obligatorio por la educación. Yo personalmente, yo los encerraría en una habitación ¿Y darías la llave? No la abrirías. y no la abriría hasta que no me salgan. Yo esperaría afuera, comiendo mi bocadillo y tal, y no la abro hasta que salgan con el papel y me digan, ya está hecho. Como la elección de un papa, ¿no? Pues, efectivamente. Es la única solución, porque si anteponen los intereses políticos, además a mí me parece un acto de responsabilidad absoluta, porque si antepones los intereses partidistas y políticos por encima del interés de un menor, a mí ya me parece un insulto. A mí, porque para mí los menores son sagrados y están por encima de. Entonces, lo único que se necesita es voluntad política. Nosotros poco podemos hacer, excepto criticar, porque no tenemos la capacidad. A mí nunca me han llamado. Nunca me han llamado de ningún sitio. Nunca me han llamado de ningún sitio. Y bueno, yo creo que aquí hay gente con unas cualidades que por lo menos podríamos decir, pues mira, esto podría hacerse de esta forma o de otra. Pero no hay voluntad política porque lo importante son los intereses políticos. Y en cuanto a la vocación, es verdad que los menores cada vez tienen menos vocación hacia cosas, es verdad, pero yo creo que es culpa nuestra, como casi todo. Nosotros somos los que les hemos instrumentalizado la vocación, la hemos asociado a un sueldo o a una profesión, única y exclusivamente, y les hemos roto el sueño. Pasa también con la adolescencia, nosotros los estamos haciendo adolescentes antes de tiempo, los estamos haciendo, porque que yo sepa, quien le da un móvil a su hijo es el padre. Por tanto, a mí a veces cuando en mis charlas me dice, pero ¿cómo le digo yo? Pero es que el niño es usufructuario. Es usufructuario, el dueño eres tú. Pero si nosotros los adultos, que eso me parece pues lo que he dicho antes, un acto de hipocresía, nosotros los adultos le damos infinidad de herramientas a nuestros hijos que no saben utilizar, o les ponemos como éxito todo lo que estamos viendo en televisión o todos los que ellos ven en TikTok de manera absolutamente libre, el problema es nuestro. Claro que los jóvenes de hoy en día no tienen ningún interés, no tienen sueños, porque nosotros se los estamos destrozando. Porque le decimos que el éxito tiene que ser rápido y tener una cuantía económica. Porque uno no puede ser feliz tocando el violín en una orquesta de pueblo. Entonces, les hemos destrozado el sueño, les decimos que sus sueños tienen que estar asociados a un aspecto económico. Hemos destrozado la humanidad. Pero que conste que la solución para que eso se vuelva atrás, la solución está en nuestras manos. Porque a veces cuando yo critico que los adolescentes cada vez son más machistas, que cada vez son más agresivos, que cada vez pegan más a sus padres, que cada vez hay más consumo de droga, y la gente me dice, ¿estás dando una imagen de la...? No, de la juventud no, estoy dando una imagen tuya, porque eres tú el que lo estás educando. El que digo que he fracasado no son los adolescentes, que ellos no nacen como lechugas. El que los ha hecho así eres tú. Y por tanto, nosotros como sociedad sí que tenemos que empezar a pensar en la parte de responsabilidad que nos toca para que nuestros niños se suiciden más, tomen más alcohol, sean más homófobos, sean más machistas, porque está claro que la educación que les estamos transmitiendo y la idea de éxito que les estamos transmitiendo está absolutamente equivocada. 10 segundos añado. sí, que En el lugar de tiempo mirar, se sí, me va. acabo rapidísimo, en lugar de mirar a lo mejor para arriba, que pueden hacer algo o no, que ya es depender de los demás, siempre, ¿no? Yo siempre he pensado también en la posibilidad que uno tiene aquí, ¿no? En lo que tienes en las manos, ¿no? Y es verdad que muchísimos docentes también se dejan guiar, o nos dejamos guiar, si quieres, ¿sabes? Pues bueno, pues la ley está así, pero sí que es verdad que es una invitación a que leamos el currículo y que veamos que se puede hacer muchas más cosas, más allá de lo que dice una editorial u otra, que parece que tienen todo marcado, ¿me entiendes lo que quiero decir, no? Que saquemos, tú lees el currículo todos juntos en equipo, en un claustro, y que con todas las personas que pertenecen a esa escuela hagan esa transformación. Que se dé mucho más tiempo para escuchar a niños y niñas, que se dé mucho más tiempo para invitarlos a participar, ¿no? Que se dé peso a lo que tiene peso, porque en todo este día que llevamos hoy la salud es fundamental, la salud no solo física, sino la emocional y la social, y tampoco sale a todas horas cuando hablamos de educación, ¿no? Entonces eso, invitar a que hagamos una pequeña del
terminar, ahí fuera hablamos. ¿Hay una más? Sí. Soy profesor de la Universidad de Deusto. Me preocupa mucho, soy empresario en realidad, y trabajo mucho en África, con lo cual las perspectivas de la educación tienen otra perspectiva muy importante. Me encanta todo lo que habéis dicho. Lo que quería decir es que en España, por lo menos, no sé si en toda Europa, la ética está siendo un valor que cada día es menor, es una vergüenza. O sea, y especialmente todo lo que son políticos, no todo, no el 100%, pero predomina la falta de ética y no digamos nada todo lo que es servicio público. Eso es una vergüenza. Asentismos del 30% que no se corrigen. Bueno, yo tuve el otro día una conversación con un médico que me da esta vergüenza contarla, justificando porque faltan vivo en Bilbao, pero me da igual. Fíjate, fardamos allí de que es mejor. Fíjate cómo será lo demás, si es verdad que no creo que sea mejor. Pero bueno, sí, justificando porque no faltan 180 médicos de atención primaria, pues están haciendo huelga, están cogiendo bajas masivas y con eso vas a solucionar el problema. Bueno, esa es la sociedad que estamos teniendo. Entonces, por mucho esfuerzo que hagáis, si no cambiamos la sociedad, entonces propongo que a través de esta universidad, un día, oye, reunamos a gente y tratemos de hacer algo para cambiar esta sociedad. Va a haber elecciones, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad si conseguimos que los actuales políticos sin ética consideren que les va a dar votos hacer esto, pues igual conseguimos que algo. No pretendo que me contestéis en absoluto ni nada, una propuesta de la universidad, No te contestamos, y me encantaría pero, participar. Sí, no te contestamos, pero retomo, asumo y me comprometo a que esa propuesta no quede en saco roto, porque yo creo que no somos los políticos, somos tú y yo contigo, con gente como vosotros, si nos tenemos que mover. Sí. Así que, Belén, algo vamos a hacer. No sabemos el qué, pero entre la oportunidad que nos ha dado este señor y este grupo, yo creo que algo tiene que salir. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Ojalá nos haya hecho reflexionar y nos haya abierto ventanas y ojalá tengamos un futuro educativo más mejor. Ahora, durante el coffee break, que hay 15 minutos hasta que empiece la próxima sesión, si alguien quiere un libro de César Bona, nos ha traído en la sala de Student Experience, que lo pueden comprar, y César Bona seguro que se lo puede firmar y demás, están ahí en la habitación. Yo también he traído algunos. Por pues si perfecto, quería. pues ahí al lado de la habitación del coffee break. Gracias. Gracias. Perfecto.